Bienvenidos nuevamente a un programa de Analizando de la Barra Mexicana. El día de hoy tendremos como invitado nuevamente a Gilberto Chávez con un tema sumamente importante que está definitivamente en boga de todos. Está un poquito en stand-by con el Congreso y es acerca de esta iniciativa, puntualmente el día de hoy, a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. Acompáñenos para que conozcan un poco más sobre el tema con un experto en la materia. Bienvenidos nuevamente a un programa de Analizando de la Barra Mexicana. Soy Rodrigo García y es para mí un gusto tener nuevamente a Gilberto Chávez, con quien estaremos hablando en esta ocasión sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. Gil, bienvenido nuevamente, de verdad un gusto poder conversar todos estos temas contigo y muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, Rodrigo, siempre es un gusto, gracias por el espacio, gracias también a la barra y estamos aquí como siempre a la orden. Muchas gracias, Gil. Empiezo brevemente como para quizá que nos hagas un resumen, pues entiendo que la iniciativa de momento está, vamos a decir, en stand-by. El gobierno pidió al Congreso aplazar todo, por lo menos hasta febrero del 2021, ¿correcto? Efectivamente, es correcto. Y entiendo que hubo un acuerdo también ya entre el presidente y cierto sector empresarial, ¿es correcto? También es correcto, mi estimado Rodrigo, efectivamente. El antecedente, si tú me lo permites, es que el día 12 de noviembre el presidente de la República envió al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar 6 leyes federales en materia de subcontratación. Estas leyes fueron la Ley Federal del Trabajo, las leyes del INSS y del ISSSTE, la ley del IVA, la ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. Todas ellas girando en torno fundamentalmente a la idea de prohibir la subcontratación, desarrollada de manera más amplia en la Ley Federal del Trabajo y replicando en las diversas leyes que he mencionado, ya en la parte que es de su especialidad de acuerdo a la ley, a las normas que están rigiendo en esas respectivas leyes. El origen de esta situación deriva de la expansión y del abuso que ha ocurrido de la figura de la subcontratación, también llamada con el anglicismo outsourcing o inclusive insourcing, que son las empresas propias de las mismas empresas que crean para trasladar ahí o tener ahí a su personal que labora en ellas. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que en el último día de la gestión del mandato del presidente Felipe Calderón, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo, a los artículos 15A, 15B, 15C y 15B, a fin de reglamentar la subcontratación. Y básicamente en ella se establecía que deberían de cumplirse 3 requisitos para el efecto de que la subcontratación no implicara que el que recibía finalmente los servicios fuera considerado patrón. Dentro de estas exigencias que la ley estableció, consistía en que los prestadores de servicios no desempeñaran los mismos servicios que se desempeñan en el interior, o la totalidad de ellos, o similares a ellos, entre otras razones. ¿Qué fue lo que pasó con esta reforma del 2012? Pues que en teoría tendía a reglamentar y a normar y a de alguna manera matizar la expansión de la subcontratación y tuvo exactamente el efecto contrario. La subcontratación se expandió, hay, según algunos cómputos de los mismos que se dedican a esta actividad, cerca de 4,5 millones de trabajadores que están inmersos en estos regímenes de subcontratación. ¿Y en qué consiste o cuáles son los efectos perniciosos? Bueno, pues la subcontratación consiste en que una empresa pone a disposición de otra sus propios trabajadores para que se desempeñen en aquella, pero a cargo del patrimonio, a cargo de los pagos de la empresa subcontratista que se los proporciona a la contratista. Sin embargo, muchas veces esto era solamente una simulación, porque eran los trabajadores reales de la empresa contratista y beneficiaria que a través de este mecanismo de la subcontratista tenía a sus trabajadores. ¿Y cuál fue el efecto nocivo que ha generado esta figura de la subcontratación y que provoca el que se busque reglamentarla y modificarla? Pues el que los trabajadores que están bajo régimen de subcontratación no tienen derecho al reparto de utilidades de las empresas
que finalmente son las beneficiarias. Mi cámara se hizo, déjame reactivarla. Perdón, espero que ya se vea mejor. Pues por un lado, el reparto de utilidades. Y entonces, los trabajadores se veían afectados en esa parte. También se veían afectados porque sus sueldos... Entiendo que ese tema del reparto de utilidades es otro que está en discusión justamente, ¿no? Porque es clave en esta iniciativa de reforma, ¿cierto? Es justamente uno de los puntos de debate para que esto pueda prosperar y que ha sido donde han puesto acento los empresarios, porque no están de acuerdo en que se paguen estas utilidades a los trabajadores en los términos en los que lo establece la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, que es el 10% de la utilidad de la empresa. Ese es uno de los puntos, y digamos que el tema del reparto de utilidades fue el que de inicio provocó el crecimiento o la utilización de la figura de la subcontratación. Pero el impacto en los trabajadores consiste en que estos tienen, para empezar, un sueldo topado porque no tienen posibilidad en un escalafón dentro de la empresa subcontratista para poder ir accediendo o subiendo de nivel, dado que no existe ahí un escalafón por méritos, de meritocracia o por antigüedad, sino que son realmente para un solo objetivo. También resultó que frecuentemente eran subregistrados ante el Seguro Social, es decir, con un salario inferior al real. Y en consecuencia, sus beneficios para eventualmente una jubilación se veían disminuidos porque los montos de esta serían menores, y en todo lo que implicaba la seguridad social. Entre varios aspectos, la verdad que son muchos los aspectos que han generado este conflicto dentro de esta circunstancia de la utilización de esta figura y que provocó el que se buscara extinguirla. En esa consecuencia, reitero yo, el día 12 de noviembre el presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que modificó diferentes dispositivos de la Ley Federal del Trabajo, donde lo más importante es que establece que se prohíbe la subcontratación. Digamos que ese es el postulado principal. Pero establece que no se considerará subcontratación los trabajos especiales o las obras especializadas que se presten a las empresas que sean ajenas a su objeto principal, y siempre y cuando las prestadoras de estos servicios estén en un registro de empresas que prestan el servicio y que esté autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión. Y que ahí está lo complicado, ¿no, Gil? Porque al final del día, pues realmente todos somos especializados en algo. Entonces, pues, de algún modo es un tema también de discusión que valdría la pena posteriormente ver en qué queda esos términos. Y justo con este registro que comentas, ¿tú ves excesiva esta parte del registro ante la Secretaría del Trabajo? Francamente lo veo innecesario, porque si va a existir por un lado la responsabilidad solidaria, si se tiene que establecer el contrato por escrito, si se tienen que establecer los números de los trabajadores, y hay consecuencias si esto no se hace, pues ¿para qué todavía engrosar la burocracia con mayores oficinas y trabajadores que resultan que no son operativos? Digo, en todo este sexenio anterior no se llevó a cabo una sola inspección del trabajo con respecto al tema de subcontratación. Yo veo que es excesivo y que para mí es innecesario. Y el tema que tú mencionas, que sería quizás para el siguiente bloque, es justamente de los trabajos especializados, porque pues sí, todos, incluidos los abogados, los contadores, los administradores, pues somos especializados en un área. Ya si quieres lo ahondamos en el siguiente tema. Perfecto, Gil, muchas gracias. Tenemos que ir efectivamente un pequeño corte y regresamos con más. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo.
Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso, Gil. Pues continuando un poco con la información y con lo que estábamos viendo en el bloque anterior, en efecto, ¿cuál es tu opinión? Porque pues, coincido, ¿no? O sea, los abogados, los contadores, realmente todos, incluso la gente de limpieza, que son de todas estas empresas que subcontratas, pues algunos tienen cierta especialidad. Entonces, tú al respecto, ¿qué opinas? Desde luego, la iniciativa tiene una intención, en una opinión personal, que tiene bonomía, pero que tiene grandes defectos en su redacción que ameritan y exigen que se puedan subsanar para evitar una interpretación laxa y excesiva, porque inclusive sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las que autorizara a estas prestadoras de servicios especializados sin un criterio definido. Prácticamente ella sería la que establecería los criterios y eso pues, es autoritarismo. Y esto permite que en todo caso pueda haber inclusive un exceso de parte de la autoridad. Ese es uno de los puntos, pero la verdad es que la iniciativa, reitero, tiene seguramente una buena intención, pero amerita que haya bastantes ajustes a su texto. Tuve la oportunidad de participar en el Parlamento Abierto que se generó como consecuencia de esta iniciativa e hicimos una serie de apuntamientos justamente en base a esta redacción que permite esta interpretación o esta aplicación pues libre, sin ninguna restricción y que es bastante peligrosa. Ya la hicimos, ya les dejamos un escrito. Esperemos que los legisladores pues nos hagan caso porque ya nos oyen, pero quién sabe si nos escuchan. Lamentablemente los parlamentos abiertos no han sido todo lo exitoso que se ha esperado o que se desearía, pero ya como quiera que sea les hemos hecho saber de estas intenciones. Así es de que es necesario que esta iniciativa sea verdaderamente escuchada, que se escuche en el análisis de la misma a las barras, a los abogados empresariales, a los abogados de los sindicatos, de los trabajadores, a los mismos sindicatos, a los colegios de abogados, a las universidades, para alimentarla, para nutrirla, y no partir de la base de que hay una idea monopólica que es la que prevalece y aventar las normas legislativas bajo este contexto de que todo pasa en el Congreso de la Unión, todo lo que viene del Palacio Nacional, porque luego tenemos resultados que son desastrosos y que tienen problemas importantes de aplicación.
Estos que tú acabas de mencionar son importantes. Y hay más, todavía hay más, y ahora en la práctica que tengamos adelante seguramente surgirán estos temas. Perfecto, Gil. Entonces, a nivel personal, ¿tú ves si necesaria esta iniciativa o esta reforma en materia de subcontratación? Yo pienso que sí. Hay opiniones divididas, debo de decirlo. Yo soy un abogado que asesora a patrones, que asesora a trabajadores y que asesora a sindicatos, y considero que para opinar sobre estas cuestiones debe uno despojarse de la representación social que uno lleve o profesional que uno asuma y hacerlos como juristas. Y considero que efectivamente es justo porque ha incurrido un abuso excesivo en este régimen de la subcontratación que ha afectado, ha pauperizado las condiciones de los trabajadores. El argumento de varios empresarios es que la subcontratación es global. Sí, pero no por ser global hay que asumirla si no se adecua o no es justa, no se adecua a nuestra idiosincrasia, a nuestra norma interna. Han dicho que la subcontratación es una herramienta estratégica del desarrollo de las empresas. Y yo ahí tengo una observación. El patrón, el empresario, tiene legítimo derecho de obtener rendimientos de su empresa, de la inversión, de la dirección que realiza. Es legítimo su derecho. Pero basar el crecimiento y las ganancias, las utilidades, el rendimiento de una empresa en la precarización de las condiciones de trabajo no es moral y no es correcto. La empresa y el empresario deben tener éxito en base a la bonomía, a lo importante, a lo positivo del producto que finalmente egresan. Y entonces sí, que haya ganancias para todos, trabajadores exitosos con patrones exitosos y todo. Yo pienso que sí, el abuso en la subcontratación provocó esta circunstancia. Y déjame decirte algo muy importante, perdóname. El mayor empleador de esta figura son los gobiernos federal y locales. Son los que más la han utilizado. Y ellos son los que deberían de empezar. Parece que ya han empezado, están preocupados por este tema, ya han empezado ya a buscar evitar esta figura. Pero sí es algo que hay que hacerlo y hay que normarlo equilibrando. No hay que perder de vista que el derecho del trabajo persigue la justicia social a través del equilibrio de los factores de la producción. Ni uno encima del otro, ni a la inversa. Hay que buscar ese punto de equilibrio para que la norma sea justa y sea equilibrada en beneficio de todos. Y creo que todos podemos coincidir o no en que ha estado utilizado de más o se ha excedido el uso de la subcontratación, Gil. Pero finalmente ya está regulada en la Ley Federal del Trabajo. ¿No consideras que esto es una sobreregulación a esta misma figura o van más allá y sobre todo van a lo mejor por la figura que decías al inicio, por el insourcing en vez del outsourcing? ¿Es más regulación entonces? ¿Cuál es realmente el fondo de todo esto? Bueno, lo que está regulado hoy día en la Ley Federal del Trabajo se deja sin efecto, se deroga esa parte y se sustituye por las nuevas normas, de manera que creo que en esta parte no necesariamente había una sobreregulación, sino un cambio de normas aplicables. Con matices, Rodrigo, mira, por ejemplo, se dice a voz en cuello que se prohíbe la subcontratación, pero que no se considera subcontratación la prestación de los servicios o de las construcciones especializadas. Bueno, eso hoy día es subcontratación. Lo único que hacen es quitarle el nombre de subcontratación y darle continuidad. Tiene ahí algunos engañifas. Y esta parte de los trabajos especializados y de las construcciones especializadas, como obras especializadas, perdón, como tú lo mencionas, pueden inclusive dar pauta a que sea el orificio por la cual siguen entrando los ingenios y las creatividades de quienes gestan las estrategias y las tácticas de las empresas para poder seguir manejando la figura con matices y con modalidades, pero ya sin la laxitud, sin la libertad y sin el excesivo abuso que hoy día se tiene en la misma. Perfecto, Gil. Estamos próximos a ir a otro corte. Te quiero hacer una pregunta antes y si quieres esta ya me la contestas en el siguiente bloque. ¿Tú ves o crees que se pierdan fuentes de trabajo o que se vayan a perder fuentes de trabajo si se elimina esta figura de la subcontratación? Si quieres, después del corte me contestas. La Barra Mexicana, Colegio de
de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso en el programa Analizando. Gil, entonces la pregunta que te hacía en el bloque anterior, ¿tú consideras que sí se pueden perder o que se estén perdiendo fuentes de trabajo en caso de que se elimine la figura de la subcontratación? Magnífica pregunta, Rodrigo, porque ha sido uno de los argumentos que se han puesto en el escritorio. A ver, yo, empresa que requiero 100 trabajadores para tener un producto, hoy esos 100 trabajadores los tengo a través de una subcontratista. Si se elimina la subcontratista y yo sigo produciendo el mismo resultado, voy a necesitar a esos mismos 100 trabajadores, pero ahora ya no a través de un intermediario, no en términos jurídicos, sino en términos prácticos, un subcontratista, sino directamente en mi nómina. Creo que en ese sentido no necesariamente debería de haber una supresión de fuentes de empleo. ¿Dónde sí puede haber o por qué sí puede haber cierta reducción de las fuentes de trabajo? Bueno, si yo, empresa, absorbo a estos trabajadores que hoy están subcontratados, deberé de darles seguro social, SAR, Infonavit y todas las prestaciones que tienen derecho a ellos a recibir. Ya también en la parte de modificación de la parte fiscal no voy a hacer deducible mi nómina ni el IVA, lo voy a trasladar a una subcontratista. Y entonces eso puede incrementar mis costos de yo, empresario. Y quizás en esa parte sí deba entonces de reducir mi planta de recursos humanos, puestos de trabajo. Pero serán, no creo que tan masivos como se ha mencionado, sino serán los menores, y los que subsistan indudablemente tendrán mejores condiciones de trabajo que los que queden sin empleo. ¿Es posible? Sí, Rodrigo, no lo veo como una cuestión grave que digan, se van a perder 4.600 fuentes de trabajo, perdón, 4.600.000. No, las empresas requieren esa fuerza de trabajo para operar. Yo creo que continuaría necesariamente, pero quizás hubiera algún reajuste como consecuencia del incremento del costo operativo del empresario. Y entonces, ¿quiénes son beneficiarios y quiénes son afectados dentro de esta iniciativa de reforma? Claro, mira, los mayormente beneficiarios serían los trabajadores que pasen a formar parte directamente de la plantilla del patrón, del empleador, del directamente beneficiario de sus servicios, porque tendrán garantizados sus derechos laborales individuales, sociales y colectivos. Y evidentemente esto implicará en ellos un beneficio. Para el patrón, me parece que normalizar su relación laboral implica también estar sano en la operación de su empresa. Yo creo que no necesariamente le va a costar más. Si un patrón tiene, por así decirlo, 1 millón de pesos, o 100,000 pesos, o 50,000 pesos, como el presupuesto para la nómina, y antes lo utilizaba a través de un subcontratista, hoy va a tener el mismo presupuesto. A lo mejor ahí se van a reducir algunos trabajadores, y esos trabajadores que se vean reducidos, desplazados, serán los que, por supuesto, serían los afectados. Pero fundamentalmente los afectados serían los empresarios o los outsourceros que han hecho de este mecanismo pues pingo el negocio. Yo conozco varios y algunos de ellos abogados también laboralistas que hicieron fortunas importantes bajo este mecanismo donde ganaban dinero por rentar trabajadores. Esa es la forma que podemos denominarlo. Y el trabajo no es un artículo de comercio, la ley y la Constitución lo establecen. Exige dignidad para quien lo preste y respeto para quien lo recibe. Entonces yo creo que
que este sería lo que hay que tener en cuenta para poder definir las cosas. Un aspecto que quizás no me preguntes y que quiero permitirme que lo mencione yo, si tú me lo permites, es que en las reformas hay una parte grave hacia los empresarios, porque se establece que el empresario, el patrón, el empleador que utilice la subcontratación prohibida o que no lleve a cabo la contratación de los servicios y obras especializadas en los términos autorizados o por las empresas autorizadas por la ley, incurrirá en un ilícito que se equipara finalmente a delincuencia organizada y que puede ameritar una privación de libertad oficiosa. Me parece que eso es grave, que está excesivo, que es algo sobredimensionado y que debería también de matizarse. Puede ser una falta, sí, pero yo creo que no hay una proporción, no hay una proporcionalidad entre la dimensión de la falta y la dimensión de la consecuencia. Sí, definitivo. Gil, quiero ponerte un ejemplo concreto. ¿Qué pasa con aquellas empresas, vamos a suponer el caso nuestro, abogados, en donde utilizan esta figura del implant? Eso al final del día es una subcontratación, ¿correcto? ¿Aquí tú tienes alguna opinión, alguna sugerencia respecto a este mecanismo utilizado por algunos? A ver, no te escuché la parte que mencionabas tú, que utilizan el mecanismo ¿de cuál? De un implant, una persona, digamos, de una firma de abogados, pero que está basado 100%, o sea, es empleado de la firma de abogados, pero trabajando en las instalaciones del cliente. ¿Qué opinión tienes al respecto de este mecanismo? Yo estoy convencido de que eso no debería ser considerado como una subcontratación prohibida, porque aquí hay una clave importante. Los abogados, las firmas asesoras, contadores, administradores, no somos trabajadores. Somos verdaderamente prestadores de servicios profesionales que estamos regidos no por la Ley Federal del Trabajo, sino por normas de orden diferente, civil o mercantil, según sea el caso, y que en ese sentido no hay y no debería de haber las bases para poderlo considerar como un trabajador, como una subcontratación y muchísimo menos como una subcontratación prohibida. Porque eso implicaría entonces que ya todos los despachos deberíamos de convertirnos en prestadores de servicios especializados en términos de la Ley Federal del Trabajo, registrarnos ante la Secretaría del Trabajo, que ésta nos autorice, y eso va en contra verdaderamente de lo que es la naturaleza y la esencia de las prestaciones de servicios de unos profesionales, que es una firma legal en este caso, no es un trabajador. La empresa no está contratando al que está depositado dentro de ella, sino que está contratando los servicios de una firma legal, de un grupo de asesores que constituyen una persona moral. Creo que he estimado que quizás si esto llega a pasar como está diseñado hoy día, la Secretaría del Trabajo tendría, dentro del marco de sus atribuciones que la ley le otorga, que definir que este tipo de actividades no pueden y no deben de ser consideradas como subcontratación, ni prohibida, ni no prohibida, porque no es tal, sino es una prestación de servicios profesionales. Esto es necesario que se haga, y de no hacerlo así, indudablemente estarían transgrediendo derechos humanos, tanto del empresario como del despacho, como de los abogados, que transgredirían el artículo 5 de la Constitución, entre otras disposiciones. De acuerdo, Gil. Para ir cerrando un poco ya el programa, desafortunadamente el tiempo vuela, el tema, por supuesto, está más que caliente, sumamente interesante, está en stand-by, como decíamos al inicio, pero ¿qué recomendación darías tú a las empresas? Es decir, que empiecen a regularizar, por ejemplo, sus plantillas laborales, aquellos que utilizan el mecanismo del outsourcing. Sí, por supuesto. Los artículos transitorios de esta iniciativa de reforma establecen que entra en vigor al día siguiente en el que se publica y que las empresas que utilicen otros mecanismos tienen un plazo, si mal no recuerdo, de 4 meses para que se reordenen y que se puedan registrar y que puedan prestar los servicios. La sugerencia, dentro de lo que es estrictamente el marco normativo de esta iniciativa que se apuntala como un proyecto de decreto, es que se regularicen, que efectivamente o se conviertan en prestadoras de servicios profesionales, que se conviertan en prestadoras de trabajos u obras especializadas, ajenas al objeto social o actividad principal de la empresa, para poder llevar a cabo su operación de manera normal. No vale la pena correr el riesgo de que la empresa vaya a ser sancionada, que hay de 2.000 a 5.000 UMAS, unidades de medida y actualización, como sanciones iniciales, más el tema de la penalización
con privación de la libertad que ya he mencionado. La sugerencia es, asesórense por profesionistas, eso es fundamental, y hagan las cosas bien para que esto se pueda evitar y que tengan una operación empresarial pulcra, ordenada, productiva. Perfecto, Gil. Pues agradecerte nuevamente, el programa literal se nos fue volando. Valdría la pena definitivamente, una vez que el Congreso, con toda esta mesa en la que tú has participado, el Parlamento abierto y demás, ojalá sean escuchadas estas voces, y ya esté definida las reformas y en efecto se publica la ley, bueno, poderte tener nuevamente con nosotros para hablar ya no solo de lo que estamos ahorita haciendo como expectativa, sino lo que ya estaría definido en la ley, qué tanto impactaría, si está bien hecha, si hay lagunas, etcétera. Entonces, agradecerte nuevamente, Gil, el haber estado con nosotros en este tema súper interesante, y ojalá nos puedas acompañar una vez que tengamos más información, tan pronto el Congreso defina. Con muchísimo gusto, Rodrigo. Efectivamente, es necesario que ya que haya una ley, se pueda conversar esto. La ley, como lo dijiste, está en suspenso para este periodo inicial de sesiones del Congreso, a fin de que los empresarios pudieran platicar, plantear sus propuestas. No se ha tenido, hasta donde entiendo, un punto concreto. El tema de las utilidades sigue todavía pendiente de resolverse, y una vez que haya ley, sería muy positivo que pudiéramos conversar, y yo estoy, como siempre, con mucho gusto a tus órdenes, a la comisión, a la barra, y con mucho gusto estamos aquí participando. Muchas gracias por todo, Rodrigo. Perfecto, Gil. Pues muchísimas gracias. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Un placer. Gracias.